Bienvenidas al podcast Mujeres Colibrí, despertando la dulzura de la vida, un espacio para volar juntas hacia adentro, donde cada historia es medicina y cada palabra un susurro del alma. Somos mujeres en camino, mujeres en despertar, reconectando con nuestra esencia, con nuestras raíces y con la sabiduría que habita en el silencio. Gracias por estar aquí, por escucharte, por abrir tu corazón con nosotras. Que el colibrí que habita en ti siga despertando la dulzura de la vida. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida Cueponi. Un episodio más, nuestro segundo episodio de nuestro podcast Mujeres Colibrí. En este episodio vamos a hablar acerca de qué significa ser la primera en algo, pero antes de comenzar, comencemos con una semilla de agradecimiento, dando gracias por estar aquí y ahora en este momento, dando este mensaje para aquellos que nos estén escuchando y también para los que no nos estén escuchando también, porque esa es nuestra verdad. Así que sin más preámbulos, me gustaría comenzar introduciendo a mi hermana Cueponi para que te introduzcas, para que nos saludes a todos y pues a darle que es mole de olla, ¿no? Sí. Hola a todos, soy Vanessa, mejor conocida como Cueponi Sigual. Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar sobre un tema que he querido hablar por mucho tiempo. Siento que hay muchas mujeres allá afuera, personas que han vivido lo mismo que yo, pero no, a lo mejor no lo han escuchado por ahí. Y si, pues no, pues ahora va a ser cuando. Hoy vamos a hablar de qué significa ser la primera en algo, hermana. ¿Qué significa ser la primera en algo? Y eso no significa que tengas que ser, porque cuando comenzamos a hablar de esto queríamos ser la primera hija, ¿no? Pero tú no eres la primera hija, entonces en tu sistema eso no funciona. Yo sí soy la primera hija en mi sistema, entonces a mí eso sí me funciona. Pero yo sé que tú has sido la primera que ha hecho un montón de cosas en el ámbito profesional de alguna manera, viéndolo así. Y no tradicional para tu sistema, para tu familia. Sí. Y yo he sido la primera en ayudar a mis padres a hacer muchas cosas que tal vez desde esa perspectiva mis padres no lo hicieron con sus padres porque mis padres no tuvieron las mismas oportunidades que yo tuve. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este dilema de ser la primera en algo, pero ser la primera desde la perspectiva del colectivo, desde nuestras culturas y también ser la primera desde nuestras familias, desde los valores que nos inculcaron, de dónde venimos, qué te dijo tu mamá, qué te dijo tu papá, y ser la primera desde esa parte también, ¿no? Sí, bueno, para comenzar en esto, ¿has sido tú la primera en algo, Lorena, aparte de ser la primera en tu familia, la primera hija? Claro que sí, yo soy la hija más grande y también, de hecho, mi padre es el hijo más grande. Entonces, desde ahí te das cuenta que veniste a repetir algo. Sí. Bueno, que eventualmente hablaremos de constelaciones familiares, del trabajo para mí de Carl Jung, que de este psiquiatra también que ha sido de los padres de la psicología junto a Sigmund Freud. Pero bueno, ahí nos vamos a meter más cuando hablemos de esas cosas. Pero sí, desde ahí yo ya sé que he sido la primera en algo porque mi padre también ha sido el primero en algo. Mi madre también ha sido la primera en hacer muchas cosas dentro de su familia y para mí eso también significa muchas cosas, pero para mí yo fui la primera que terminé la universidad de la manera que lo hice aquí en los Estados Unidos y te podría decir que en este momento sería como que la primera que entendí realmente cómo funciona el sistema aquí en los Estados Unidos y poder ayudar a mi familia a navegarlo. Sí. No solo de que nos venimos para acá desde México y vamos a trabajar y eso es lo que vamos a hacer porque sí, ese es un sistema, pero ese no es todo el sistema de la manera que lo vemos desde la perspectiva del sistema americano, que es en la sociedad que vivimos el día de hoy. Sí, yo también fui la primera en ir a la universidad, en navegar el sistema educativo avanzado en mi familia y, fue un camino muy difícil y más como mujer, porque yo no fui a la universidad cerca de donde vivíamos, yo me fui lejos, donde yo no podía ir cada fin de semana a visitar a mis papás. Y eso fue algo muy fuerte en mi familia porque yo era mujer. ¿Y cómo te vas a ir lejos a estudiar, habiendo colegios aquí, universidades aquí? ¿Cómo te vas a ir hasta allá y para qué?
y eres una mujer y estás sola. Y tú sabes, ¿verdad? Porque eso a mí me pasó y yo por escuchar a mis padres, sí. Entonces yo me quedé a vivir con ellos para ir al colegio comunitario y terminar mi carrera desde ahí cerca de la casa, porque como mujer yo no podía hacer eso, porque entonces mamá comenzó a escuchar historias de sus amigas ahí donde ella trabajaba en la matanza, que fulana de tal se fue a la universidad y un año y andaba de aquí, de allá y quedó embarazada. ¿Eso quieres hacer tú? ¿Para eso te quieres ir? Para eso te quieres ir. ¿Por qué te quieres ir? ¿Que no puedes estudiar eso acá? Ay, Dios mío. Esas madres. Estoy tan orgullosa de mí porque yo fui donde yo quería ir. Ajá. Yo quería ir a la que era antes la normal de aquí del estado, porque quería ser maestra, y yo sabía que allí era donde me iban a enseñar bien para ser una buen docente. Siento que era donde mejor te preparaban y no me importó. Dije, me voy y me fui. Y entonces empezaste a navegar el sistema sin saber para dónde darle, porque nadie te dijo para dónde. Tú lo hiciste porque dijiste, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer por mis... Sí. Y le diste. Le di, fue, ¿sabes cómo fue? Como el viaje del héroe. Ok. O sea, eso para los que no saben qué es el viaje del héroe, es un proceso de cambio y transformación que vivimos cuando nos salimos de nuestro entorno. Esto nos ayuda mucho a entender situaciones complicadas, a superarlas y a transformarnos. Y eso me pasó a mí. Cuando yo me fui de mi casa para irme a estudiar, fue como navegar el viaje del héroe. No sé cómo fue para ti esa situación. ¿Dirías que el viaje del héroe es así como, ahora sí que encontrarse a sí mismo, como eso que hablas tú de yo quería ir aquí y a pesar de que mi familia me decía que no hay eso aquí, tú decidiste seguir tus corazonadas, tu intuición, lo que era en ese momento, buena o mala, el día de hoy a tus 30 y tantos eso no importa, pero en ese momento cuando tú eras un adolescente todavía tú dijiste esto es, ¿no? Y es ese que dices, ese viaje del héroe de saber quién eres, o si no sabes quién eres, irte a buscar, sí. Pero va a ser una travesía, es un viaje. Es un viaje. Un viaje donde, ¿sabes qué? No hay camino. En este viaje no hay camino porque nadie ha cruzado ese camino en tu familia. En mi familia nadie había estudiado. Entonces, ¿cómo yo podía preguntarle a mi mamá que si debería de hacer esta pasantía o no? Si me debería de aventar a estudiar otra carrera también. No sabía a quién preguntarle. Uh-huh. Y fue solitario, fue un camino que no había camino. Yo me acuerdo mucho cuando fui a la orientación y todos los papás preguntando cosas y hacían preguntas y yo ni entendía las preguntas que estaban haciendo porque yo no entendía que era un major y un minor. No entendía esas cosas, esas palabras que usan en la universidad, de lo que yo solo sabía, esto es lo que yo quiero ser, pero yo no sabía que tenías que especializarte en ciertas áreas. Yo no entendía nada de eso y no sabía a quién preguntarle. Entonces, era un camino muy solo porque también yo sentía que no me podía quejar, porque mi mamá estaba trabajando en la matanza. Y ella llegaba cansada de haber metido overtime o haber trabajado 10 horas en el cuarto frío, con la línea todo lo que da. Mi mamá trabajaba en el caliente, en la matanza, pero en el caliente y tu mamá en el frío. Mi mamá en el frío. 30 años, ¿tú crees? No, mi mamá nomás creo que como 15 años, pero de todos modos eso es mucho tiempo. O sea, cualquier tiempo que estés en una matanza es mucho y es cansado y es fuerte. Claro, y eso es como, somos las primeras en no querer repetir también eso que pasó antes que nosotras en nuestro sistema, porque sistema, cuando hablamos de sistema, puede significar muchas cosas, o sea, no tiene que ser el sistema de la sociedad, del gobierno, sí, esos son sistemas, pero también el sistema bajo el que nosotros crecimos, que fue nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, tíos, abuelos, primos, depende cómo andes tú en la cuenta de si quieren tener hijos como conejos o no.
Bueno, en mi familia algunas ramas sí han querido tener muchos hijos y otras ramas han decidido no tener hijos, pero también eso es muy importante, ser los primeros en ver eso. Tu rol como mujer es estar en la casa, limpiar, cocinar, tener hijos. Wow. Eso que hablas de esos roles que tenemos que cumplir como sociedad porque el sistema nos dice, ¿no? Sí. Y entonces, desde la perspectiva de las vivencias que nosotros tuvimos, pensar que no pertenecíamos a los lugares que estábamos siguiendo porque no eran lugares que nuestras antepasadas, nuestras madres, abuelas han estado. Entonces yo pienso que de ahí viene mucho, también por ahí se habla mucho, lo utilizamos mucho en mi opinión, dentro de comunidades de color, ya sean latinas, latinos o otras etnicidades, es el síndrome del impostor, donde estamos en un lugar, pero tú dentro de ti dices, no, es que, no, sí me merezco estar ahí, pero cuando las cosas no están yendo realmente como tú quisieses, entonces empiezas a durar y dices, ¿sí me merezco esto? ¿Sí tengo que estar aquí? ¿A ti te ha pasado eso del síndrome del impostor? Ay. Que se habla mucho, pero realmente cuánto lo entendemos, ¿no? Sí. A mí, ¿cuándo no me ha pasado el síndrome del impostor? Ya sé. Ay, bueno, te voy a dar un ejemplo. Cuando me fui a estudiar la maestría, me acuerdo mucho de mi primer semestre porque yo llegué llorando a la casa. Literal, estuve llore y me aventé a la cama a llorar bastante. Nunca había llorado tanto y me sentí tan impotente como que que yo no podía, porque me acuerdo que tuve una clase donde tenía que haber entregado una tarea, no sé qué, y luego en la clase tenías que intercambiar papeles y tu compañero te tenía que como calificar y todo. Oh, wow. Y yo me acuerdo que miré la cara de mi compañero y nomás le hacía así como... Okay. ¿Qué es esto? Y dije, ay, no manches. Y pues básicamente la tarea que nos asignaron no la hice bien. No era lo que tenía que entregar. Y me empezó... Yo lloré en la clase. Oh, wow. Y yo no soy de andar llorando en la clase. Lloré en la clase. Y luego dije, híjole, se van a dar cuenta que yo no tengo que estar aquí. Me aceptaron a este programa de maestría por equivocación. Se equivocaron. Se van a dar cuenta. Me van a quitar la beca y me van a correr de la universidad. Entonces comenzaron a venir todos estos pensamientos intrusivos que realmente no eran tuyos. Era como el sobrepensamiento que a veces lo llamamos de no soy suficiente, no, aquí no me lo merezco, no lo hice bien, bla, bla, bla. A lo mejor mi mamá tenía razón, a lo mejor mi papá tenía razón, a lo mejor debería hacer lo mismo que hicieron mis hermanos, tíos. Eso pasó y mi esposo estaba en la casa y dijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Casada, ya estaba casada y mi esposo dijo, ¿qué tienes? Y dijo, pues, ¿qué hacemos? Dijo, pues, ¿a quién conocemos? Y pues él tiene un tío que, su tío Juan, que pues, era un hombre muy estudiado. Dijo, pues pregúntale a él, mándale un mensaje. Y todavía estaba vivo el tío. Y lo único que me dijo el tío fue que buscara ayuda. Y tú así de, ¿pero a quién? ¿A quién? Si no sabes a quién y todavía te sientes como que estás ahí por equivocación, que eres una farsante allí, una impostora. Y pues pero son esos estereotipos, ¿no? De que porque los traemos bien programados. Y luego, pues, yo vengo de gente que no pide ayuda, gente orgullosa, gente que mejor lo hago yo, a ver, yo me las averiguo, el orgullo. Wow. Y ahí me tuve que tragar ese orgullo, Lorena. ¿A qué sabía? Me lo tragué. ¿A panecito con cafecito? Sí. Y mira, siempre, aunque a veces no hay camino y se hace camino al andar, siempre hay alguien que te ayuda. Y eso me ayudó mucho a combatir ese síndrome del impostor y buscar comunidad, más que nada, y saber que yo no era la única. Pero tú tuviste que hacerlo, ¿no? Tú tuviste, quiere decir, necesito ayuda, y tú tuviste que buscar la ayuda. Sí, porque yo no entendía. Y tragarte el orgullo. Sí. No había de qué. Si no pedía ayuda, iba a reprobar. Y si reprobaba, iba a perder la beca. Wow. Cuando pienso yo acerca del síndrome del impostor, siento mucho, bueno, me imagino que mucha gente lo conoce y lo utilizamos mucho, ¿no? Ajá. Pero ¿de dónde viene? Una vez que yo me puse a buscar, porque a mí una vez en el trabajo me dijeron, a lo mejor lo que tú tienes es el síndrome del impostor. Y yo decía... Pues, ¿qué es eso? Ay, no, pero como yo trabajo, esas etiquetas, yo trabajo en academia, ¿ok? Con doctores y que maestrías. Ok, entonces, cuando yo empezaba a sentir que no pertenecía en mi lugar profesional de trabajo porque no me sentía conectada con nadie, una vez alguien vino y me dijo,
es porque has de tener el síndrome del impostor. Me dieron el libro, lo leí y dije, sí, pero una vez que empecé a ver de dónde venía el concepto cuando esta psicóloga que lo hizo, no recuerdo su nombre de ella. Pues me acuerdo que es Pauline Rose Clance y Suzanne Imes, así se llaman. Ellas. Pero una de ellas dos, su historia es muy traumática de alguna manera porque creció en un sistema donde había muchos desfortunios. Era la doctora Clance, creció en las Apalachas, en las montañas de allá, y tenía como 6 hermanos, algo así, ¿no? Una historia así como media de... mucha pobreza, mucho... todo eso. Pero eso fue lo que le dio las herramientas para querer ser psicóloga, doctora, lo que se haya convertido ella. Sí. Pero al final siento yo que yo he escuchado mucho más el síndrome del impostor de las mujeres de color, porque también lo escucho de las mujeres en general, porque los estereotipos de género, porque somos mujeres. Pero siento que dentro de nuestras comunidades de color lo hemos sobreutilizado, y esto es simplemente mi opinión, no estoy diciendo que está bien, que está mal, es mi perspectiva de observar, y una vez que observo lo que estoy viendo afuera, entonces vengo y lo reflexiono y lo integro y me digo, ¿para qué estás viendo eso? Sí. Y entonces yo me he detenido un poquito de utilizar ese término simplemente porque las personas que hicieron ese término eventualmente vienen de un lugar de privilegio que a veces estas comunidades de color no lo tenemos y no podemos realmente sentarnos en ese concepto de la misma manera. Aunque sigue siendo la misma idea de ese sistema, siento que lo vivimos desde una perspectiva diferente, pero cuando no sabemos utilizar el término, en mi opinión, lo sobreusamos demasiado. Y después viene el victimismo, porque entonces hoy puedo decir, como yo no siento que pertenezco en ese lugar, tengo síndrome del impostor. Y entonces los empiezas a usar y ya, te convertiste en una víctima. Sí. No tiene nada de malo, pero si quieres cambiar y evolucionar en este viaje del héroe que estamos hablando de ser la primera en algo, hay que salirse del victimismo, ¿no? Y salirse de esos estereotipos y esas cosas que el sistema sigue poniendo. Porque hay algo más nosotros. De la raíz, o sea, sí... bueno, el síndrome del impostor es este patrón psicológico donde pues las personas dudan de sí mismas, se sienten como un fraude, y ellos son capacitados de estar ahí, ¿verdad? Yo estaba capacitada de estar en ese programa de la maestría, pero pues estaba enfrentando yo un reto que no tenía nada que ver con mi inteligencia. No. Pero había algo más a fondo de allí, de la raíz, que no era ese momento en específico. Había algo más profundo que a mí me estaba haciendo dudar de mí misma. Y ese es el problema con este término del síndrome del impostor. Nada más lo están diciendo y todo, pero ¿qué es el problema realmente de a fondo? Pues porque de ahí es irte para adentro, ¿no? Que dicen por ahí, échate el clavado hacia adentro, hacia el corazón. Es que son las heridas de la infancia. ¡Ándale! Y en nuestro próximo episodio vamos a hablar de qué onda con eso. Pero chécate todos estos sistemas de superación que te ayudan, que pagas miles y... No tiene nada de malo, yo los he pagado. No te puedo decir cuánto dinero yo he gastado en esas cosas de superación. Pero cuando ya le encuentras la raíz de todo eso, dices... pues es que son los traumas de la infancia. Es que son las heridas de la infancia. Que el abandono, la injusticia. Y al final es eso, ¿no? Esas cosas psicológicas que no nos damos cuenta que están... ¿Te acuerdas en el episodio pasado que hablamos abajo de la mesa, no? Todos luchamos ahí abajito. Todos luchamos ahí, pero ahí está. El mierdero. El mierdero. Sí, ya sé. Sí. Y de ahí entonces se desenvuelven cosas como el perfeccionismo, ¿no? Ser bien exigente, porque yo me acuerdo, hablamos en el episodio pasado de cómo nos conocimos, y una de las cosas que yo más me caían gordas de ti era que todo tenía que ser así. Y es que fulano dijo esto, es que desde mi experiencia, porque en aquel tiempo cuando yo te conocí, eras la que ganaba los premios, las que te reconocían, y yo decía, esta vieja que... Y entonces, desde ese lugar yo te veía, pero a lo mejor tu historia de tu perspectiva fue diferente, porque ¿por qué? ¿Para qué querías sentirte perfecta? ¿Para qué querías autoexigirte? Que son derivados de este síndrome del impostor. De ser la primera en
lo que sea. Sí. Es que no tiene que ser ir a la escuela. Utilizamos esta analogía de ir a la escuela porque sabemos que nuestras familias no han tenido esa oportunidad, pero puedes ser la primera en darte cuenta que las cosas no están funcionando. Puedes ser la primera en casarte, puedes ser la primera en no querer tener hijos. Sí. Mira, te voy a platicar la historia de mi mamá de cuando ella agarró su licencia, porque viene también todo esto del síndrome del impostor, algo de la raíz que ella tenía que sanar. Mira, mi mamá tuvo muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y de todos sus hermanos, a ella decían que ella era la más mensa. Que mi mamá era la más mensa. ¡Ay, Marina la mensa! Así le decían, que era la mensa. Entonces, cuando llegamos al pueblito bicicletero que te digo que es pueblo rural, tenías que manejar 40 minutos para ir a la Walmart. A fuerzas necesitas carro. No es como en México, en Guadalajara, que tienen transporte público. Mucha gente allá no tiene carros porque, bueno, los que pueden tienen, ¿verdad? Pero muchos no viven toda su vida sin aprender a manejar porque no necesitan aprender. Porque dependen de un sistema, que es el sistema del gobierno, del transporte, whatever it is. Y aquí, a fuerzas, te tienes que enseñar a manejar. Y eso le pasó a tu mamá. Eso le pasó a mi mami. Un día no le dieron, no la llevaron a donde tenía que llevar. Le dijeron, ay, no te puedo llevar. Y pues dijo, no, de aquí en adelante me tengo que enseñar porque ya no puedo depender de otras personas. Mi mamá se enseñó y estudió muchísimo. Y para ella fue muy difícil estudiar porque mi mamá solo fue a segundo de primaria. Entonces ella estudió muchísimo y me acuerdo mucho que mi hermana le estaba haciendo las preguntas de la licencia para que se las memorizara. Y pues fue y tomó el examen y lo pasó. Wow. Y uno de mis tíos le dijo, Marina, no puedo creer que sacaste la licencia. ¿A poco sí la sacaste? Si tú eres bien mensa. Si tú eres bien mensa. Todavía le dijo eso, ¿tú crees? Le dijo que era muy mensa y pues ya mi mamá sacó la licencia. Pero dice mi mamá que en el momento que pasó el examen, ella sintió como que se había equivocado, como que sí lo pasé. O sea, todavía dudaba de sí misma. Dijo, ya, a ver si no me quitan la licencia. A ver si no saben que realmente no sé nada. O sea, ella empezó a dudar, pero ella estaba capacitada. Pues pasó el examen, ¿verdad? Pero ese síndrome del impostor que ella sintió, pues venía de bajo autoestima, falta de confianza en sí misma, porque toda la vida le decían que era la más mensa. Eso me hace pensar, ¿sabes? No sé si es un poema o es parte de un libro que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí. Creo que como que eso me recuerda de, tienes todas estas cosas en tu cabeza, así como tu mamá, por ejemplo, pero ella se determinó. Yo sé que tú sabes un poquito más acerca de eso, del camino y el caminante, de dónde viene y es... Sí, es un poema hermosísimo que después se convirtió en una canción. ¡Ah, canción! Es una canción hermosísima. Y sí, se hace camino al andar y mi mamá se hizo su camino. Por necesidad o lo que sea, tuvo que enfrentar sus miedos porque cuando vienes a este país de un rancho que nunca habías visto un tráiler, sientes que se te pasa el tráiler ahí por que te va ahí machucar y todo y mi mamá tuvo que enfrentar ese miedo y se tuvo que enseñar a manejar, tuvo que enfrentar un sistema, tomar un examen y pues lo logró y después de eso, fíjate, mi mamá es chingona, mi mami. Un besito a mi mamá. La quiero mucho, mami. Pero mi mamá después se hizo ciudadana y ha logrado otras metas grandes y estoy muy orgullosa de ella porque ella me enseñó a impulsar, a enfrentarme al miedo y eso de hecho me dio muchas fuerzas en esos momentos donde yo navegaba ese camino y que no había nada y tenía que crear el camino para mí. ¿Sabes? Eso que estás diciendo como que me viene mucho a la mente de que a veces tendemos a satanizar de alguna manera el matriarcado, como en el capítulo pasado hablé de la película de Encanto, ¿no? Que ahí hay un matriarcado muy fuerte. Sí. Pero también lo podemos ver, en mi opinión, desde el lugar donde, si no fuera por la fuerza de esas mujeres que desafiaron a sus maridos, porque, por ejemplo, la mamá de mi mamá, a veces ahora ya me cuenta muchas historias mi madre, ¿no? Pero ella dijo que ella y su hermana tuvieron la residencia porque mi abuelita
se amarró a este señor aquí atrás, a don Zenón, porque don Zenón era muy machista. Y él decía, nada más mis hijos hombres van a tener la residencia porque las mujeres no necesitan trabajar, las mujeres no necesitan eso. Y mi abuelita, doña Virocha, dijo, no, papacito, o todos coludos o todos rabones. Aquí también mis hijas van a tener la residencia. Bueno. Entonces me cuenta mi mamá que mi abuelita se le puso, y en aquel tiempo para venir acá al norte tenías que viajar en tren. Y no era el sistema que tenemos el día de hoy súper actualizado con la tecnología, que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, o mandar un correo. No, claro que no. En aquel tiempo había que hacer las formas, habían que mandarlas y duraban un montón de tiempo. Y para presentarte a la cita a la frontera, era un viaje de Guadalajara a la frontera en tren con niños. Entonces pienso en esas cosas y digo, ok, de alguna manera el matriarcado de mi abuela, de la madre de mi madre, como que de alguna manera me ha empoderado, porque el día de hoy yo estoy en este país, gracias a Dios legalmente, por ese legado que mis abuelos han dejado. Y escucho tu historia de tu mamá y esa resiliencia, esa de no sentirse que es la más mensa de su familia, también a ti te da la motivación de que sabes que no eres la más mensa. Aunque vayas y hagas ese proyecto con un compañero y él te haga sentir mensa, hay que recordar que muchas de las personas que vamos a la universidad, especialmente las personas de color, vamos y vemos a estas personas en las universidades donde dicen, es que mis papás tienen una granja y han estado aquí por 100 años y mi abuelo y mi tata, y se saben la historia de toda y siempre han vivido en la misma casa y tienen como un legado y tienen tradiciones, y uno va y se mete y dices, ay, pues mi mamá nunca ha venido al colegio, híjole, mi papá no nos terminó hasta aquí, híjole, es que yo soy la más grande, o mi hermana nunca lo hizo, y entonces regresa al síndrome del impostor porque sientes que no perteneces a esos lugares donde la academia y la educación se vería de alguna manera como que es para ciertas personas. Sí. No, a pesar de que nos dicen allá afuera es para todos, cuando ya entras a ese sistema te das cuenta que no es cierto. No. Que es como una idea, es como... Sí, yo ahorita, parte de mi trabajo es irle a decir a los chavos hay que ir al colegio, hay que hacer esto, ¿qué vas a hacer después de la high school? Y una vez me pasó así de cuando ya una de las chavas con las que yo trabajaba se había ido a la universidad, no sabía qué hacer en la universidad. No se veía reflejada en la población de la universidad, al grado que dijo, yo ya no quiero estar aquí. Y a veces yo en mi trabajo, bueno, hasta esa persona, nunca pensé en las consecuencias de llevar a una persona de color a estos lugares. Estar interviniendo. ¿Qué dijimos? Unsolicited help. ¿O cómo? Intervention. Sí. Intervención no solicitada. No solicitada. Que es un término para mí muy, muy interesante, ¿no? Sí. Pero... ¿quiénes somos nosotros para intervenir en el proceso de alguien o decirles qué hacer? Pero es bien fácil porque como somos las primeras en muchas cosas en nuestro sistema, ¿qué quiero hacer? Ayudar a todo mundo. Ándale. Que les cambie la vida. Es que a mí no me pasó y porque yo sé, yo quiero que a fulano perengano le pase así. Y no es cierto, porque no somos nadie para estar tratando de cambiar la vida de la gente. No. Podemos poner nuestras historias allá afuera como lo estamos haciendo, pero las personas que escuchen nuestra historia no necesariamente tienen que coincidir con nosotros. No. Y pensar igual que nosotras. Siento yo. No, y no todos tienen que hacerlo como tú lo hiciste. Y pues sí, como en mi caso, yo no quiero que sufran los que vienen atrás de mí. No quiero que mi hermana se sienta que no pertenece cuando vaya a la universidad. No quiero que se pierdan de oportunidades porque no sabían. Pero también tengo que poder balancear ese apoyo y ese reto, porque ellos también tienen que hacer el viaje del héroe. Es que el miedo al rechazo o al juicio es lo que nos hace aprender, es revolcarse en el mierdero. Entonces, cuando nosotros hacemos la vida mucho más sencilla para la gente, es perfecto. Pero mi mamá siempre dice, no todas las personas son como tú. Solo porque a ti te guste ayudar, porque a ti te guste ponerte como tapete para que todos pasen sobre ti, para que no se vayan a ensuciar en su mierdero, no quiere decir que toda la gente hace lo mismo. Entonces, en mi opinión, desde este síndrome del impostor, también hay que aprender que las personas tienen que pasar por ese miedo al rechazo y al juicio que, en mi opinión, es bien cabrón.
porque yo no quiero que la gente me esté juzgando. Yo no quiero que por este podcast la gente diga, ay, esa vieja, ¿y qué vas a ver si yo la conocí cuando estábamos en la high school allá en Marshalltown, o yo la conocí, no sé en qué high school fuiste tú, pero Marshalltown, la mayoría de la población después de las personas blancas son los hispanos, y a veces siento que es cuando te comen más, en mi opinión, y es ese miedo al juicio de... Por eso me tomó mucho tiempo traerte esta idea de este podcast, porque yo decía, ¿y si me juzgan? ¿Y si luego esto? ¿Y si no nos escuchan? Y ese miedo nos detiene. Muchísimo. ¿Cuántas veces en nuestras familias, nuestro entorno, nuestra comunidad, cuántas veces no lograron ellos algo más? O sea, a lo mejor hay alguien en tu familia que es muy inteligente, que si hubiera estudiado, hubiera montado un negocio, sean gente grande. Pero no, prefirieron mejor seguir en su trabajito, algo estable. Sé que de aquí, pues no me muevo, pero de aquí sé que tengo algo seguro. ¿Cuánta gente estuvo así y no se dio ese viaje del héroe? Porque no era su momento. Y es ahí donde nosotras, que nos encanta ayudar, sí, tenemos que detenernos, porque también hay que entender que a veces las personas venimos solamente a vivir. O sea, hay personas, y eventualmente vamos a hablar de eso cuando hablemos un poquito más de para qué seguimos haciendo esto, es yo tengo que aceptar que mis padres están donde están y es perfecto. Mis padres no pueden darse cuenta de las cosas que yo me doy porque ese es su proceso. Y eso es bien difícil, y eso pasa en mi trabajo. Yo quiero cambiar al mundo. Yo quiero que vayan y vengan. Por ejemplo, ahorita estamos planeando un viaje para ir fuera del estado, para llevar niños, para llevar niñas, y eran como 15 niños, y dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Voy a llevar 15 niños, ¿y sabes cuántos terminaron yendo? 5. Y entonces yo digo, ¿pero por qué no? Y tú si es una oportunidad, y tenemos el dinero y esto. Y entonces me tengo que detener y decir, es que no, esto no es para todos. No. Es que no todos tienen que tomar esta oportunidad. Y es ahí donde yo tengo que detenerme y dejar que ese síndrome del impostor que estamos hablando no venga y me empiece a llenar de culpa, me empiece a llenar de juicios y me empiece como a sobrepensar, porque al final también eso te puede bajar la autoestima, y es eso como al principio que decías, que se siente como un lugar como de mucha soledad, a pesar de que sabemos que el silencio y la soledad pueden ser maestros súper hermosos, pero es bien difícil porque te baja mucho la autoestima no poder ayudar a los demás a cambiar eso que te estás dando cuenta, ¿no? Esos velos traen un velo, tú tenías el velo, pero te entiendo muy bien, mucho, porque siento que lo hago como maestra. A veces quiero que mis alumnos hagan esto y aquello, y ay, mira esta oportunidad, y luego me decepcionaba yo antes porque no la hacían o iban y no aprovechaban, y dije, ay, yo aquí ando haciéndote esta carta de recomendación para que ni vayas y ni aproveches. Pero es el proceso de ellos. Yo no Pero puedo ¿cuánto intervenir. Tiempo te ha tomado entender eso? Y más como educadora. Sí, bastante. Yo tengo desde el 2015 que estoy en las escuelas, y creo que fue recientemente, hace 2-3 años, que me di cuenta que yo ya no puedo estar interviniendo. Si ellos no quieren aplicar a becas o no quieren estas oportunidades y ya se les dijo, está bien, los tengo que dejar. Y tú sabes de dónde viene eso, ¿no? Porque sabes que pasaste lo que pasaron las personas que vinieron antes que tú, y tú no quieres pasar por eso, y no quieres que los que vienen después pasen por eso. Y a veces yo siento que de ahí viene mucho como esa culpa. Bueno, por ahí he escuchado que dicen que como colectivo hispano-latino no progresamos en riqueza, como veríamos, por ejemplo, a las personas blancas o a las personas de otras etnias, porque tenemos mucha culpa como colectivo. Entonces, si mi mamá se enfermó, yo tengo que cuidar a mi mamá. Es que si ya estoy grande, me está yendo bien, yo tengo que mantener a mis papás. Yo he escuchado gente allá afuera, no voy a juzgar, chido por ellos, tienen hijos para mantenerlos en la vejez, porque esa es su mentalidad. Yo no voy a trabajar, mi hijo, mi hija, entonces empiezas a condenar. Son mi plan de retiro, mis hijos son mi plan de retiro. Mira, el otro día estaba en este programa de liderazgo y estaba alguien hablando, y estaba hablando de cómo negociar y todo esto, pero algo que me llamó mucho la atención es qué tanto se está preparando esta persona con su
con sus cosas profesionales y muy, 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 muy bien la persona, pero una cosa que me llamó mucho la atención, dijo, es que yo no me puedo dar el lujo de no seguir moviéndome y hacer tanto dinero porque yo soy el plan de retiro de mis padres. Y entonces fue así de, ¿sí? Ay, ¿por qué? ¿Para qué? Pero es porque tienes que dejar a las personas que vean. Pero yo siento que eso es inconsciente, obviamente, porque es parte del colectivo la persona no latino. se dio cuenta, ella lo dijo desde... Quiero ayudar y lo a mi hacen familia. con amor, porque sienten, o sea, son cargas que les ponen y todo. Pero tenemos que ver por nosotros mismos primero. Tenemos que ver por nosotros mismos primero. Si yo no hubiera hecho este viaje del héroe hace cuántos años, cuando me fui a la universidad, aunque mi mamá me decía, es que la hija de fulanita está estudiando en un colegio aquí cerca, ¿tú para qué te vas a ir hasta allá? ¿Verdad? Vas a gastar dinero, vas a gastar gasolina al carro. ¿Por qué estás estudiando en ese colegio si ya estabas en este otro? ¿De qué te graduaste acá? Exactamente. Y no me entendían, nunca me entendieron y ahora ya me entienden, porque ahora se ven los frutos. Ahora mi hermana, el otro día la llevé a la orientación y sentí tan bonito porque ella no fue sola. Y ella pudo hacer preguntas, le pude yo decir, mira, esto y aquello, y ahí ella si quiere hacerlo o no, pero fue muy hermoso y o sea, apenas estamos viendo esos frutos de que yo tuve que ver por mí primero. Y había... Ser la primera en algo, ¿no? Sí. Qué poderoso ha sido para ti en lo que has estado compartiendo y suena que aquellas mujeres que vinieron antes que tú, por lo menos tu madre ha tenido ese impacto para motivarte. Y pues para mí el hecho de tener la vida que tengo aquí el día de hoy por esa mujer que se puso al machismo, ¿no? Que eventualmente en otros episodios vamos a estar hablando, tenemos un episodio en específico que vamos a estar hablando de la riqueza, de dónde viene la abundancia, la prosperidad y por qué a veces pareciese que hacemos tantas cosas y nomás no viene. Y la razón por la que la traigo a esto es porque para mí el síndrome del impostor tiene muchísimo que ver con cómo generamos esa abundancia y esa prosperidad, porque somos las primeras en algo, porque desde el colectivo histórico, ¿qué ha sido nuestra historia? Genocidios, la colonización, y que le queman las patas a Moctezuma o a Cuauhtémoc, no, o sea, uno de esos dos se las quemaron. Entonces, cuando es que suena gracioso, pero cuando ya piensas, dices... Cabrón, pues yo vengo de esas cosas, ¿no? De todo eso. Porque tú dices mucho, es que andas vestida muy así, que india y todo. Güey, somos indios. ¿De dónde viene todo eso? Pero vives en una traila. Puedes traer un Mercedes, pero vives en el basement de tus papás. Ay, ¿sí o no? Ay, sí, hermana. Wow, qué padre. Gracias, Cueponi. Gracias por otro episodio. Qué chido. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? No tengan miedo de ser las primeras, los primeros. Alguien tiene que apodar el árbol genealógico. Alguien tiene que agregarle más fruto. Vida. Sí. No tengan miedo. Vuelen. Aunque se caigan, vuelen. Y aunque el viento esté ahí en su cara y sientan que ya no puedan volar, muévanse. Porque es como bonito. Las montañas. Sí. Muévanse. Ahí está. Muévanse y háganlo por ustedes mismos. Porque yo antes hacía esto. Es que quiero que mis papás estén orgullosos de mí. Es que soy la primera y tengo que hacerlo bien para que mis hermanos sepan y que ellos puedan y todo. Y después, hasta ya casi hasta el final, me di cuenta que todo eso, que mi estudio y todo, era para mí. Todo va a ser para ti. Hazlo por ti, hazlo por amor a ti. Y después vas a poder ayudar a los demás. Pero primero, hazlo por ti. Muchas gracias, Cueponi. Bueno, ¿ya no tienes nada que agregar, hermana? No. Muchas gracias a todos, a todas por sintonizar, por escuchar. Gracias por volar con nosotros en este episodio del alma y del corazón. Que cada historia sea medicina y que cada silencio honrado sea sabiduría y que el colibrí que habita en ti siga despertando la dulzura del alma. Hasta el próximo vuelo. Gracias. Adiós.